Anchos de contentos. Y somos una banda. Hasta la una, ancho de banda. Vamos a tratar de relajarnos de alguna manera para meternos en el tema con nuestro invitado del día de hoy, que ya está en el estudio, ya lo están viendo aquellos que están por YouTube. Es el doctor Jorge Moreno, es neuropsiquiatra, matrícula profesional 0817. Jorge, buen día, gracias por estar, gracias por acercarte y por compartir con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, Jorge, a ver, en los tiempos en los que corren, hablar con un neuropsiquiatra pareciera que lo vamos a tomar por algún tema en particular o por alguna cosa puntual. Pero la realidad es que, al menos nos pasa a nosotros curiosamente, o por curiosidad, que nos gusta hablar de salud mental porque nos parece que es importante. Y que en los últimos tiempos, más allá de los debates de la ley de salud mental y demás, ha tomado preponderancia, ha tomado relevancia. Sin embargo, no deja de ser un tema que para muchos es tabú. Hablar de la psiquiatría, hablar de la psicología, hablar de la neuropsiquiatría, y Sí, sí. que muchas veces por esa misma razón no se toca por el qué dirán, o uno no asiste o uno no va a visitarlo a un médico o una médica por esas mismas razones. Seguimos atravesando la época de que es tabú. Sí, de alguna manera sí. Tiene su razón de ser. La psiquiatría como rama de la medicina eh, mm, trata de sanos y enfermos, lo que está bien y Mm, lo que está mal. Desde una visión más amplia de la salud mental, el psicoanálisis plantea que la única verdadera locura es creerse cuerdo. Si uno se lleva bien con su locura, es un loco lindo. Si uno se lleva mal con su locura, se va a sentir mal y va a tener problemas. A mí me gusta mucho más esa visión. Esa es la ujú. visión que hoy deberíamos tener de la salud mental. Y el psiquiatra todavía tiene la mala fama de ser alguien que juzga las ideas de las personas diferentes y los atonta con medicamentos. Esa fantasía duró mucho tiempo y por momentos es real. Hoy por eso se prefiere hablar de salud mental como un conjunto de personas que trabajan en equipo, donde se ve la parte neurológica, psiquiátrica, psicológica, pero también toda la parte social, con asistencia social, acompañamiento terapéutico, todo un enfoque mucho más global, que la antigua psiquiatría que lo veía como sano y enfermo. Y donde la resolución era o lo empastillo o no. Exactamente, o se lo etiquetaba, Ujú. se etiquetaba a la persona que se sentía mal y se convertía en un enfermo etiquetado. Me da la sensación, por lo menos a mí, Jorge, que la pandemia también nos hizo estragos, sobre todo en sociedades por ahí más como las nuestras, más sociales, en el sentido de que compartimos mucho más, ¿no? Quizás, qué sé yo, le dijeron a un sueco, mira, te tenés que encerrar 2 años, y el sueco dijo, bueno, yo es lo que vengo haciendo toda mi vida, porque son más fríos en cuanto a relaciones sociales, claro. Sí, es cierto. Pero nosotros tengo la sensación de que en muchos casos, y acá me atrevería a hacer algo, Jorge, vos decime que estoy completamente equivocado, no hay ningún problema. Quiero que contigo abramos la puerta a hablar de estos temas que por ahí muchas veces, Sí, hombre, incluso en claro. los medios, no se hablan. Sí, sí. Em, que me da la sensación de que por allí nosotros, nuestra generación de los 40, los que nacimos en los inicios de la democracia, somos una generación que está más acostumbrado, que empieza a ver con otros ojos la psiquiatría y la psicología, y decir, bueno, mira, no doy más, no aguanto más, algo me pasa, o sea, y entender también que el cerebro se conecta con el cuerpo y que el dolor de intestino es del segundo cerebro, como me dijo una profesional hace poquito también. Así que es normal. Y salir de ese tapujo y de ese tabú de decir, che, no, esto no, o esto no lo hablo. Y hablarlo abiertamente y decir, bueno, yo tengo este tema. Está. Sí, tocaste un punto sensible. Yo me formé hace 50 años en un hospital neuropsiquiátrico, pero estábamos en dictadura. Todo lo que fuera psicología y psicoanálisis resultaba subversivo. ¿M? En Claro. ese momento, yo no era psiquiatra ni lo quería hacer, porque los psiquiatras se echaban a perder, ¿eh? O sea, es como que se asociaba la psiquiatría con la represión. Todo el que pensara distinto, y de ahí viene un poco
esta cuestión, cuando vuelve la democracia y vuelve la psicología y el psicoanálisis, volvemos a ser una especie de familia poliamorosa de neurocientíficos y se recupera el término de salud mental, que es mucho más amplio y mucho más humano. O sea que a partir, la verdad que nada, me quedo sinceramente pensando también en todo esto, ¿no? Porque, ¿cómo hacemos ahora? Que en estos tiempos en los que corren, en los que todos también queremos una solución inmediata también, pues estamos en esta, hablamos muchas Sí, veces acá Muy que estamos en cierto, generación TikTok, en la época de todo TikTok. rápido. Todo muy rápido. cierto. Jorge, hola, mira, tengo 15 este problema. segundos, menos Claro, de 15 segundos todo. dame una pastilla, porque me imagino que también debe pasar esto desde el lado de los profesionales de la salud. Decir, no, mirá, pará, esto hay que hacer un tratamiento, esto es un proceso, esto es un seguimiento. No, yo necesito algo que me lo cure ya. No, no es tan así, ¿eh? No es tan así. La gente, cuando llega, llega consciente y preocupada, y en estos momentos socioeconómicos que estamos viviendo, la gente viene con preocupaciones más intensas, con un malestar sostenido, Ujú. que no solo lo perturba en lo personal y lo familiar, sino en lo laboral. Y realmente hoy en día la gente viene con una carga muy pesada y que le cuesta mucho remontar. ¿M? Hay una gran incertidumbre a nivel laboral, a nivel del Estado, la gente se siente bastante desprotegida. Eso lleva a que haya una gran carga de ansiedad con malestar físico, pero también promueve una explosión, digamos, hacia el exterior, que termina siendo de alguna manera violenta. Em, Desde un punto de vista simplista, Ujú. todos tenemos una energía biológica que debemos gastar cotidianamente en las cosas que hacemos, con las personas que amamos, en nuestro trabajo, pero cuando la realidad nos impone obstáculos, eso hace que esa energía se acumule. Si esa energía que se acumula se deriva hacia adentro, empieza a provocar, en principio, angustia, depresión y malestar físico. Pero si se saca hacia afuera, se manifiesta como agresividad y violencia. Hoy en día hay un tono violento muy marcado y ese tono violento facilita el acceso a los abusos de sustancias, con Ah, lo cual se es- genera todo un combo. eso te iba a preguntar, Jorge, porque también es como que ir al médico en nuestra sociedad es la última instancia, ¿no? Alguna vez Ginés González García decía que él, siendo incluso ministro de Salud, un día llegó hablando de esto de la automedicación, ¿no? Y de resolverlo por otros lados sin consultar a profesionales, llegó con un dolor de cabeza a la oficina, siendo ministro de Salud, y la secretaria dijo, quiere una pastillita al ministro de Salud, digamos. Y eso hablaba específicamente de lo normalizado que tenemos muchas veces tratar de resolverlo sin ir a un profesional. Sí, es cierto, pero también se ha convertido en una necesidad. Es difícil acceder al sistema de salud. El sistema de salud está en crisis. Yo me retiré de la salud pública, van a ser 10 años, o sea que no estoy muy al tanto, Ujú. pero leo a través de los medios que están en continuo malestar, planteando paros, sintiéndose que no dan abasto. La gente va al hospital y siente que no obtiene una respuesta. Vienen a verme pacientes porque tienen turno en el hospital dentro de un mes, entonces necesitan salir del paso. Entonces, ese tipo de cosas, yo diría que más que la gente no se las quiere arreglar solas, es que no tiene más remedio. ¿M? Hoy en día, con la difusión de la medicina a través de las redes sociales, de los exploradores de Internet, todos tienen acceso, todos saben mucho de medicina y vienen ya con su diagnóstico bajo el brazo
y están muy interesados en tener atención. Pero esa atención desde lo público se ha deteriorado mucho. Es una pena. Jorge, ¿y Sí, cuándo es importante ir a ver a un neuropsiquiatra? Siempre que ¿O por qué uno razones, no? Sí. eh, siempre que uno se sienta mal y se cuestione a sí mismo, eh, yo digo que prácticamente lo que yo más hago ahora, me estoy retirando como Messi, ¿eh? Hago, cada vez juego menos partidos y de vez en cuando meto un gol. Más que nada estoy haciendo psicoterapia. Y yo les explico a mis pacientes que en realidad el recorrido lo tienen que hacer ellos. Ellos son los que tienen preguntas que necesitan responder. Y los terapeutas somos algo así como los vaquianos de la zona, que les podemos decir por dónde pueden llegar de mejor manera. De ninguna forma les resolvemos nada. Los ayudamos a llegar a donde desean llegar y que encuentren su propia respuesta. ¿Qué opinás de la inteligencia artificial como ayuda psicológica? podés decirlo con todas las letras, Sí, Jorge. sí. Como... sí, 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 Podés sí. decirlo con todas las Podés letras decir, porque no es no una te mida porque verdadera. es la única forma en la que el mensaje llegue claro también. Yo no le tengo simpatía. ¿Mm? Y últimamente nos estamos enterando, en la medida en que se hace público, cosas buenas y cosas malas. Eh, un abogado que tenía que hacer un escrito que no le gustaba, y le costaba porque iba un poco contra sus principios, le preguntó a la inteligencia artificial y le dio 6 documentos diferentes eh, con distintas variantes. Tengo otro paciente que es informático y para ganar tiempo le preguntó cómo podía resolver un problemita en una planilla de Excel y la inteligencia artificial le mandó 50 líneas de código y él le dijo, pero acá te equivocaste en 2 y la inteligencia artificial le dijo, caramba, tenés razón, vamos a corregirlo. Claro, lo que pasa es que no te lo discute nunca. Es lo más Claro. chupamedia que existe la inteligencia Sí. artificial. Sí, el mayor problema con la inteligencia artificial es que hay que entender qué es lo que significa. Para los que somos ancianos y empezamos conociendo el mundo a través de las enciclopedias y de los diccionarios, cuando empezamos a tener un mayor acceso a la información, cuando salió la enciclopedia en carta, la Wikipedia, los exploradores que permiten buscar con 4 palabras clave 50 páginas que hablan de lo que uno quiere, los que hemos hecho todo ese recorrido, ahora es lindo decir, uy, me acordé de este refrán, ¿de dónde lo saqué? Y la inteligencia artificial te lo cuenta enseguida. Sí, pero se puso de moda esto de hablar, de escribirle a la inteligencia artificial, contarle cómo te sentís, y en realidad no es que ella te responde, sino que ella aprende de lo que vos le vas contando y te va dando una respuesta que se va como pareciendo a lo que vos querés escuchar en realidad. Exacto, ni siquiera es así, Sí. ni siquiera es así. Pero por eso vuelvo a repetir, cuando uno ya sabe lo que sabe, la inteligencia artificial ayuda, acelera y complementa. Ahora, cuando uno pregunta sin saber de qué quiere saber, entonces la inteligencia artificial dice lo que puede. O sea, cuanto menos información tiene la inteligencia artificial, menos puede responder una cuestión puntual. Y ahí es donde viene algo que se está insistiendo mucho últimamente, y es que como la inteligencia artificial se nutre de toda la información que circula dentro de las redes, termina siendo tendenciosa. Entonces, si hoy uno pregunta sin estar informado sobre temas políticos, la inteligencia artificial resulta siendo muy de derecha, porque en el mundo la derecha está en este momento en auge.
Uno le pregunta sobre cuestiones de género y la inteligencia artificial, si uno no sabe qué le pregunta, termina siendo misógina y heteropatriarcal. Entonces, a veces uno termina encontrando mensajes de odio dentro de la inteligencia artificial porque toma de lo que hay en las redes y no todo lo que hay en las redes es bueno. Y hay mucha basura. Jorge, ¿y esto no tiene que ver también con quizás un proceso de soledad que estamos atravesando como individuos y buscamos que alguien nos contenga del otro lado? Sin duda, sí. O sea, en realidad las redes sociales está comprobado que son una forma de relacionarse, de mostrarse a sí mismo. Quien hace una crítica muy notable de todo esto es el filósofo que está de moda ahora, Byung-Chul Han. Es un coreano que da clases en Berlín. Y él hace toda una crítica de cómo nos estamos autoesclavizando en función de cumplir con las expectativas que tiene el mundo de nosotros y nos autoexigimos de tal forma que nos esclavizamos normalmente. Sí es cierto que hay mucha soledad y algo que me resulta muy llamativo y es que en los últimos tiempos que estamos viviendo, vuelvo a repetir, todo el mundo sabe que son muy particulares desde el punto de vista sociopolítico y económico, se ha perdido la empatía. Aquí en la Patagonia, especialmente en el Valle, siempre la gente fue muy amiga del vecino, éramos todos amables. Yo me acuerdo, mi primera experiencia venía de La Plata, y en mi primer casa necesitaba esos cachivaches para poner los cubiertos. Voy a un negocio y le digo, necesito esas cosas para poner los cubiertos. Me dice, bueno, pibe, acá tenés 3 modelos, ¿cuál te va mejor? Le digo, no se me ocurrió medir el cajón. Voy a casa, lo mido y vuelvo. Pero pibe, ¿de dónde sos? Sos de Buenos Aires, ¿no? Llévalos a casa, probá, fíjate cuál te queda mejor y me los trae. Bueno, se los pago. Pero, ¿qué te pasa, pibe? ¿De dónde saliste? Claro, con Bueno, una forma de ser completamente diferente. bien, pero eso era algo que se fue perdiendo, por supuesto, paulatinamente, pero seguía habiendo empatía. Y hoy en día se ha perdido la empatía, la gente en la calle está enojada, se Sí, pelea. a mí me pasó lo contrario que le pasó a usted, quiero decirlo ¿Ah, acá. sí? Sí, porque yo también vengo de Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires, y cuando vine a vivir acá, creo que es lo que usted ha dicho, se perdió el tema de la empatía. Yo vine hace 17 años, 18 años a vivir acá, Ajá. y me pasó de encontrarme con gente muy fría acá, ¿Ah, sí? a diferencia de lo que yo vivía en Buenos Aires. Sí, o gente como muy cerrada, muy para adentro. Y yo digo, bueno, lo asocié a que tenía que ver con el clima. Bueno, quizás el clima los hace ser un Sí, poco más. no, Sí. posiblemente, bueno, en principio viniste en una época muy distinta. Sí, sí, Yo, por lle- yo eso lo llegué, digo. yo llegué hace 45 años y hace 45 años el pueblo era mucho más pueblo. Sí. ¿Eh? Lo que sí, muy posiblemente te pasó a vos, que obviamente te manejás en un ámbito cultural y desde la radiodifusión y demás, es que el pueblo es muy pobre culturalmente. Entonces te has encontrado con el vacío cultural que Claro, hay en el puede valle. ser, puede ser. O sea, aquí cuando alguien quiere leer o quiere estudiar o quiere conectarse con personas, no lo consigue. Y cuesta encontrarlo y es una pena. Sí, sí. Este, Jorge, bueno, queríamos contigo abrir la puerta a esto también y poder charlarlo así, abiertamente, porque esto que acabas de comentar, por ejemplo, incluso hasta puede ser hasta doloroso para alguien escucharlo, decir, no, ¿cómo en mis pagos no hay movimiento cultural? eh, Y no deja de ser parte de una realidad sí, donde se vive también, ¿no? sí, sí. Y que, En este momento, por ejemplo,
Tengo por lo menos 3 pacientes que son artistas y están con una amargura y con una desesperación porque no pueden hacer nada. ¿Mm? Claro. Una artista gráfica que lo más que puede hacer es un cursito a través del municipio. Un técnico de sonido que trabajó en grandes compañías en Capital y se tuvo que volver a vivir a la casa de la mamá. Una artista de teatro que tampoco encuentra su camino y también se tuvo que volver para poder recuperarse y estabilizarse. Eh, Jorge, queríamos abrir la puerta a todo esto que estabas hablando y la verdad que sabíamos que íbamos a tener poco tiempo, sabíamos que eso no iba a ser corto, vos lo sabías también, pero Por eso queríamos, vino a las 9, él pero sabía, dijo, queríamos, yo, no, yo pero les avisé. queríamos, sí, yo como todo viejo, al pedo pero temprano, como dice el paisano. pero queríamos empezar. Seguramente te vamos a volver a invitar y vamos a seguir charlando de estos temas, porque la verdad que nos Perfecto, interesan ningún problema. y me parece que también está bueno esta confluencia generacional de poder hablarlo, de poder charlarlo, de poder decir, bueno, y ahora, a futuro, ¿qué hacemos? ¿No? ¿De qué nos disfrazamos, como se dice vulgarmente? Así que, Jorge, agradecidos por tu tiempo, por prestarte a charlar con nosotros y por Al compartir con nosotros la contrario, mañana. gracias por darme una voz pública.